Amigos, Misión Bíblica Carismática, muchos saludos a aquellos que nos están siguiendo. Prédica dominical, aunque la vean en el centro de la semana, está muy bien, porque de todas maneras están recibiendo la palabra de Dios, aquellos que están en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, y el día de hoy vamos a alabar a Dios, vamos a honrarle a Él, vamos a adorarle, y también les pido que tengan a la mano su Biblia, porque vamos a hablar de la Biblia. Además, también estamos leyendo por medio del plan diario, por medio de este plan diario lo estamos leyendo todos los días, la Biblia, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, y lo hacemos con mucha alegría y mucho deseo de conocer a Dios. Pero bien, vamos a empezar orando. Dios mío, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de estar unidos por el Espíritu Santo y en Cristo en este día. Gracias, Señor. Estamos listos para que tú nos hables, pero también estamos listos para agradecerte todo lo que tú nos das, todos los milagros que hemos visto, toda tu provisión diaria. Gracias, Dios mío, por esa misericordia nueva cada mañana, porque todos la necesitamos. Te entregamos este tiempo a ti para alabarte, para declarar, mi Señor, que no hay Dios como tú. Eres el único Dios viviente. No hay otro. Y vamos juntos con los niños, con los abuelitos, con los padres, con los jóvenes, con todos, a alabar al Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos tu precioso nombre. Maravilloso Rey. Recibe toda adoración, toda exaltación. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor. Al que
cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libres por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto
Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, derramado fue por amor. La tierra tembló, el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es.
toda gloria, Señor. Recibe toda exaltación. Magnífico, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, la riqueza, la sabiduría, por siempre y para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. También vamos a adorarle con lo que Dios nos da. Dios nos da todos los días. No nos falta. Y si falta, Dios lo multiplica. Estoy segura de que muchos de ustedes han visto la multiplicación de alimentos o de dinero mismo. Yo misma lo he vivido y lo sigo viviendo. Aun cuando mi carro no tenía gasolina, manejé varios kilómetros hasta donde tenía que ir en medio de la oscuridad de la ciudad, porque los terroristas años atrás habían volado algunas torres de electricidad. Y Dios siempre está con nosotros. Y entonces por eso también le adoramos, porque es el Dios vivo, es el Dios eterno. Y por eso hoy, de lo que Él nos da, le damos una parte para la extensión de su reino. Puede ser en diezmos, ofrendas, primicias, etcétera. Muchas formas de ofrendar. Y vamos a orar para esto. Dios mío, en adoración, te traemos estos bienes que hemos recibido de tu mano. Tú nos los has dado y, Señor, así lo reconocemos. Y hoy queremos nosotros traerte a ti una parte con la cual queremos adorarte. Gracias porque tú eres nuestro Dios y Padre nuestro. Gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo y decimos todos juntos, amén, amén. Es hermoso volver a empezar la Biblia. Cada vez que volvemos a leer un libro, encontramos muchas cosas que anteriormente no nos habíamos dado cuenta, en las cuales habemos estado reflexionando, pero luego prestamos atención y damos atención a otras palabras. Y esa es la dirección del Espíritu Santo cuando leemos nuestras Biblias. La leemos y el Espíritu Santo empieza a guiarnos. Y por eso pedimos la revelación del Espíritu Santo cada vez que leemos la Biblia. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Génesis y vamos a leer el versículo 1. Empezamos la Biblia. Es hermoso. Algo que necesitamos saber es que tenemos la Biblia en nuestra mano porque Dios ha querido que nosotros sepamos todo esto. La Biblia es una sola historia, no es un libro de historias o de cuentos, es una sola historia, la relación de Dios para con nosotros los seres humanos. Y empieza Él a decirnos cómo apareció todo lo que vemos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos, todo eso Dios lo creó. Y el mismo Creador nos lo cuenta con sus palabras, pero en la Biblia. ¿Cómo es que lo escribió en Génesis? Escribió Moisés. ¿Cómo escribió los primeros 5 libros si él no estuvo en la creación? Por revelación de Dios. No hay nadie que nos pueda contar, fuera de Dios, no hay nadie que nos pueda contar cómo es que estamos en este planeta.
¿Cómo es que existe todo un universo? ¿Cómo es que suceden las cosas en la tierra como el que los árboles den fruto? ¿Quién lo hizo? Esa pregunta solo nos la puede responder aquel que lo hizo, el que lo creó, no un científico, no una persona que vivió después, porque no lo vio. Por eso es que el Creador nos los cuenta. Y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simple, pocas palabras, muy bien escogidas. ¿A qué se refiere el principio? Cuando no existía nada. Ese es el principio o el comienzo. No existía nada, solamente existía Dios. El principio de todo y de todos. Todo Dios lo creó. Porque si no hubiese habido creador, tú y yo no estaríamos aquí. Ninguno. Porque no hubiéramos sido creados. Esto es muy importante entender que solamente había Dios, el creador. Y Él empezó a crear. Crear significa producir algo, hacer algo que se puede ver. Eso es lo que es crear. Y Dios nos dio creatividad, pero nosotros no creamos como Dios. Hay una gran diferencia. Dios lo creó todo de la nada. No había materia prima. ¿Cómo puede una fábrica fabricar, por ejemplo, zapatos, si no tiene la materia prima? Mucha materia prima. ¿Cómo comeríamos tallarines, los que comiste anoche, por ejemplo? ¿Cómo llegaron a tu casa y están bien formaditos? Porque hay creatividad en el ser humano. Se hicieron esos fideos en una fábrica con materia prima, no de la nada. Todo lo que el ser humano crea viene de la creación de Dios, con las materias primas. Nosotros vemos todo lo que nos rodea y tenemos que decir, gracias Dios mío, porque todo lo creaste tú. Está entrando sol por la ventana que está frente a mí y sé que el sol está allí y estoy viendo nubes y sé que Dios las creó. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me lo dice. Dios me lo cuenta a través de la Biblia y te lo cuenta a ti también. A ver, hay cosas que tocamos, tenemos el sentido del tacto, vemos, oímos, degustamos también y olemos. Qué rico está cocinando mi mamá. Está creando un plato de comida, pero con materia prima. Dios creó todas las cosas sin tener materia prima. A ver, ¿ustedes niños han visto una hormiga alguna vez? Estoy segura que han visto hormigas. Yo regaba el jardín de mi casa de niña y me encantaba observar las hormigas. Cómo caminan en fila, cómo cargan su comidita. Todas trabajan a la vez. ¿Han visto hormigas? Bueno, cuando Dios empezó a crear las cosas, no había ni siquiera una hormiga, ni siquiera una célula de hormiga. No había nada, absolutamente nada. Y he escogido el animal, uno de los animales más chiquitos que hemos visto. ¿Han visto ustedes, niños, hormigas? Dios las creó. Están en este mundo porque Dios las creó. Y así Él creó todas las cosas.
La creatividad del ser humano, repito, viene de Dios, pero necesitamos materia prima. Para hacer, por ejemplo, una escultura se necesita piedra o bronce, algo para hacer la estructura. Dios no tenía nada, no tenía materia prima. Otra cosa, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han creado una bola de algo? Una bola. ¿Qué necesitas para hacer una bola? Necesitas arena, arcilla, plastilina, pero si no tienes eso no puedes hacer una bola. Y para hacer una pelota de fútbol, para el mundial hay que diseñarla, pero se necesita la materia prima. ¿Estamos entendiendo la creación de Dios? Dios dice aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es, porque Dios lo dice. ¿Quién más nos lo podría contar? Absolutamente nadie nos lo podría contar. Dios empezó, y presten atención, por los cielos y la tierra. Dios es magnífico y todopoderoso. Es Dios inmensamente grande, más grande que el universo, y no hay nadie más poderoso que Él. El primer día creó los cielos y la tierra. Son opuestos. Los cielos están allí arriba, lo estoy viendo, y cuando digo los cielos es también el universo, es todo el espacio del universo y todo aquello, porque la tierra estaba vacía, no había nada, absolutamente nada. Y Él es el rey de la creación, tiene reino. Él es el rey de la creación y gobierna sobre toda la creación. Está gobernando al universo entero por medio de sus leyes y por medio de lo que Él habla. Y es el dueño, y amo y señor de todas las cosas, absolutamente todas. Ahora escuchen atentamente. Dios es eterno. Eterno. ¿Qué concepto tan difícil para nuestra mente? ¿Has visto algo alguna vez que haya existido siempre y que siempre existirá? No, todo lo que está en la tierra y la misma tierra no es eterna. No es eterna. Qué lindo es pensar en estas cosas, ¿no? No es eterna, ojo, un día Dios la creó, pero habrá una nueva tierra al final. Emocionante, impresionante, nos deja asombrados. Y dice, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podríamos hablar de estos dos versículos muchísimo, porque estamos descubriendo a Dios. Estamos conociendo a Dios, que es eterno y es por la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Y para nosotros, como dice Apocalipsis, Jesucristo es Alfa y Omega, es decir, la primera letra del abecedario griego y la última letra. No hay más letras. El principio y el fin es Jesucristo. Todo esto es fascinante para mí, porque hay tanto que pensar y tanto que descubrir, tanto que comprender
y recibir revelación acerca de Dios. Hay estudiosos que dicen que Satanás, aquel ángel Lucifer que era músico en el cielo y se rebeló contra Dios y que luego se rebeló y un tercio de los ángeles se fueron con él, se llama Satanás y es el diablo. Pero estos estudiosos dicen que la tierra estaba desordenada porque Satanás, la tierra estaba desordenada porque Satanás la había desordenado. Bueno, esa es una idea de algunas personas, pero no se puede sostener con la Biblia. La Biblia no nos dice eso, no nos dice eso. Estaba vacía, pero no había orden porque todavía Dios no había ordenado. Luego lo va a hacer, Difícil de creer esa idea porque no es sostenible con lo que dice la Biblia. Otros pasajes, otros versículos de la Biblia no dicen eso y este mismo versículo tampoco lo dice, solamente que dice que estaba desordenada y vacía, nada más, no habla de Satanás. Y nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Han visto ustedes cuando han ido a la playa alguna vez? ¿Han visto volar gaviotas? ¿Cómo vuelan las gaviotas? Observando si es que hay un pez para almorzar. Bueno, eso es lo que hacen las gaviotas. Y las gaviotas bajan bastante y vuelan sobre la faz del mar. Y no se hunden, sino hasta el momento que encuentran el pez. Y así estaba el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba haciendo esto? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay vida. Dios es dador de vida. Y estaba así sobre la faz de la tierra, volando, moviéndose por encima de la tierra para dar vida. Nos dice que estaba sin contenido la Biblia, vacía, no había nada, no había contenido. En el presente la tierra está llena de todo. No nos podemos ni imaginar cómo es la tierra sin nada, vacía. Me dirán ustedes, bueno, un desierto donde hay arena, pero es arena, no está vacío. La tierra no está vacía por ningún lado que uno la mire, porque Dios creó todo lo que está en la tierra. No importa hacia dónde miremos, hay creación alrededor mío y de ustedes, pero también nosotros somos creación de Dios. Entonces, el cielo, las estrellas, los cometas, las nebulosas y todas las maravillas que vemos en el cielo es creación de Dios. Los eclipses. Recuerdo que de niña mi papá nos llevó a Chimbote, una ciudad en el norte del Perú, solamente para que viéramos un eclipse total de sol. No puedo olvidar esa imagen. Paramos eran las 3 de la tarde, y mi papá paró en la carretera para que viéramos el eclipse
estaba el mar y el sol, pero en un momento el sol empezó a ser tapado por la luna. Y como la luna es más pequeña que el sol, quedó alrededor como fuego que hay allí. Era color naranja, casi rojo, pero siguió avanzando la luna y se hizo brillante, brillante, y se llama la sortija de brillante. Allí, como una sortija, el brillo del sol en ese momento, en ese lugar. Y después la luna siguió pasando y se terminó el eclipse. Dios ha creado el universo de tal manera que el sol y la luna no choquen y que nos den un espectáculo como un eclipse total de sol. Maravilloso. Uno se queda con la boca abierta. Nunca me he olvidado de ese día y esa imagen. Vemos el mar vasto, la creación es vasta. Los ojos nos faltan para verlo todo. El mar en su superficie es maravilloso, pero también en su profundidad. ¿Saben ustedes que no hay submarino que pueda bajar hasta el fondo del mar, lo más profundo? Porque el mar, la presión del mar, lo aplastaría como aplastamos una lata de una gaseosa. Así se haría el submarino más grande que pueda existir. No conocemos todavía lo que hay dentro del mar en su totalidad. Las montañas y las dunas. ¿Conocen ustedes una duna? Son como montañas, pero están hechas de arena, como disfrutaba en el sur de Lima, en las dunas. De niños disfrutábamos muchos y hemos surfeado en las montañas de arena. ¿Por qué Dios creó tanta maravilla y tanta diversidad? Los lagos, tenemos el lago más alto del mundo, el Titicaca. ¿Por qué Dios permitió que el Perú tuviera la mitad de ese lago inmenso y precioso? Una noche estaba en el lago Titicaca y regresando a Puno, y de repente empezó una tormenta. Y sobre el agua del lago, esa tormenta se reflejaba. Y yo decía, esos son los fuegos artificiales de nuestro Dios. No son artificiales, son de la naturaleza. Pero la naturaleza no puede ser Dios porque no se creó a sí misma. Hay gente que les dicen, niños en el colegio, les dicen en las universidades, la naturaleza es Dios. No puede ser porque no se creó a sí misma. El creador es Dios. Y nadie más que Dios. Les enseñan en el colegio la evolución. Ya hablaremos de eso. Pero les digo, niños, no es verdad. Porque solamente es una teoría jamás comprobada por los científicos. Y los científicos que dicen que sí, que la evolución son como Darwin. Darwin alteró lo que había observado en los laboratorios. Hubo alteración de los datos. ¿Han visto alguna vez ustedes a un mutante, a un animal mutante, mutando? No hay ni uno solo. ¿Por qué? Porque no se creó así al ser humano. En fin, los lagos, los ríos, las mismas nubes que suben por el calor, se evapora el agua,
sube a las montañas y regresa en los ríos. ¿Quién creó ese sistema? Lo creó Dios para que tú y yo tengamos agua dulce todos los días. Maravilloso. La tierra es un sistema holístico que trabaja de forma integrada todo lo que vemos. Desaparece algo y desaparece todo. Si un día no sale el sol, se acaba todo. Si un día no hay viento, se termina todo. Porque es holístico, integrado. Ya hablaremos también de eso en otro momento. Entonces todo esto nos muestra una mente inteligente detrás de toda la creación. Y esa mente inteligente es de Dios, el Dios viviente, el único y sabio Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios. Aleluya, denle un aplauso a Dios. Es que es más grande, es más maravilloso, es magnífico de lo que nuestra mente puede entender. La creación es enorme, enorme. No hay forma de medir, de decir cuánto mide la creación, porque todavía no hemos visto todo el universo, no lo conocemos. Y los cielos y la tierra son opuestas, porque los cielos están arriba y la tierra está abajo, y muchas otras cosas más. La creación es más grande de lo que nuestra mente puede imaginar, ya lo dije. Y por eso es que podemos pensar que Dios es mucho más grande que su creación. Siempre el Creador es más grande que la creación, infinitamente grande. No tenemos una mente tan grande como para llevar esos conceptos bien entendidos, como la eternidad de Dios. Eso no podemos, porque no tenemos con qué comparar, pero es eterno. Y Dios existe por sí mismo. Por sí mismo, nadie lo creó, existe y es autosuficiente. No necesita que nosotros creamos en Él para existir. No, Él ha existido mucho antes que nosotros. Y el salmista, con mucha razón, en el Salmo 8, versículo 4, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Por qué tendría que acordarse Dios de nosotros si somos para Él infinitamente pequeñitos? Si lo comparamos con nuestro tamaño, con una hormiga, entre Dios y nosotros hay mucha más diferencia, porque Él es inmensamente grande. Ese es el Dios del que nos habla la Biblia, el único Dios. Hay quienes no quieren creer en Dios y dicen: no, yo no creo en Dios, pero Él sí cree en ti, porque Él te creó. Cada uno puede escoger si creer o no creer, pero en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y no lo vamos a leer, es bastante largo, nos dice que no hay justificación para el que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque su grandeza, su magnificencia, su soberanía, su majestuosidad nos los muestra la creación. Por la creación nos damos cuenta que hay alguien más grande, más inteligente que nosotros mismos. Por la creación entendemos que hay una mente inteligente
y que hay un Dios creador. Y Dios es Rey soberano sobre toda la creación. Muchas veces se dice, pero ¿por qué Dios hizo las cosas así? ¿Pero por qué Dios me creó hombre? Yo no quiero ser hombre. ¿Vas a pelear con tu creador? ¿O no quiero ser mujer? No podemos pelear con Dios. O aceptamos lo que Él dice, aceptamos lo que Él ha hecho y ha creado con amor, o lo rechazamos. No hay otra posibilidad, no hay otra. O lo amamos o lo rechazamos. Y luego nos dice en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Esto es emocionante. Noten ustedes, si fue la tarde y la mañana de un día. Estamos hablando de un día lunar. Por eso es que los hebreos desde el comienzo tuvieron y tienen hasta el día de hoy un calendario que es lunar, no es solar, es lunar. Y cuando uno lee la Biblia tiene que comprender esto. Cuando contamos los días, para ellos el día empieza a las 6 de la tarde y acaba a las 6 de la mañana. Así es el calendario lunar. Y por eso nos dice, y fue la tarde, la dice primero, y después dice la mañana, de un día. Entonces, es la tarde primero, a las 6 de la tarde es primero, y después pasa el día hasta las 6 de la tarde. Esto es muy importante. ¿Cómo creó Dios la luz? ¿Cómo la creó? Y vemos a Dios ordenando. Ojo, dijimos que antes estaba desordenada porque no había un orden. Ahora sí hay un orden. Ya hay luz y hay tinieblas, ya hay noche y día. Estamos viendo que Dios está ordenando. Pero Dios creó con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así. Con sus leyes de la luz, las leyes físicas y todo eso, fue inmediato. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién lo puede hacer? Absolutamente nadie. Dios creó con su palabra de la nada, porque no había ningún átomo, no había ninguna molécula, no había ninguna partícula, no había nada. Dios creó de la nada. Y Él gobierna con la autoridad que tiene, autoridad del Creador, del único y sabio Dios, eterno, por los siglos de los siglos. Y esa eternidad nosotros la tenemos dentro de nuestro ser. El ser humano quiere eternidad en todas las tribus y hablan de eternidad. ¿Por qué? Porque Dios la puso en el ser humano. Fuimos creados para vivir eternamente, pero nos dio el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones. Podemos decidir ignorar a Dios o podemos decidir acercarnos a Él, amarle, adorarle y maravillarnos con su creación. Son dos decisiones diferentes, pero que llevan a diferente eternidad. Los que reciben a Dios
como su único Dios. Y dicen, tú eres mi creador. Dios Padre envió a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Evangelio de Juan 3:16. Léelo. Lee lo que dice Dios. ¿Qué nos dice? Que hay eternidad para el ser humano. Vida eterna. Pero esa vida eterna la vamos a vivir después de haber muerto y después de haber resucitado, porque hay resucitación en la Biblia. Primero, los que creyeron en Dios y en Cristo como su Hijo, y aquellos que rechazaron a Dios. Unos pasarán la eternidad junto con Satanás, y los demás que sí creyeron pasarán la eternidad al lado del Creador. El ser más grande, el ser más bueno que puede haber, y también el santo, el que es perfectamente santo. Por eso habrá paz, felicidad, no habrá lágrimas, no habrá llanto, porque estaremos allí con Él y habrá vida allí. Por eso el día de hoy, a ti que estás escuchando por primera vez, tengo que decirte la verdad, lo que dice la Biblia. Jesús es el único Hijo de Dios que nació de una virgen. No recibió esa carga de pecado, esa tendencia hacia el pecado, porque no tuvo padre humano, sino su Dios. Dios es el Padre de Jesús. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿y por qué Dios mandó a su Hijo aquí? Hay quienes dicen que Jesús fue un profeta, fue un maestro. Sí, fue todo eso, pero no vino para eso. Vino para salvar al ser humano de esa muerte eterna, que ya no es vida, es muerte eterna. Irnos al infierno y pasar ahí la eternidad. Dios no nos creó para eso. Nos creó para Él, para amarnos siempre y para que nosotros lo conozcamos. Por eso tenemos la Biblia. Y hoy, si tú crees que Jesús es el Cordero de Dios, es decir, el sacrificio que Él mismo se ofreció en sacrificio en la cruz del Calvario, teniendo todo el poder para salvarse, no lo hizo, porque quería rescatarte a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos pecado y hemos caído en esclavitud de pecado. Y al caer en esclavitud de pecado, decimos, ya no lo vuelvo a hacer, y se vuelve a hacer. Pero cuando Jesús viene a tu vida, Él rompe todas esas cadenas de esclavitud. Para eso hay que tomar una decisión. ¿Y qué decisión? Si es que crees en lo que yo te he hablado y te he dicho de Jesús, y te cuento también que murió en la cruz, derramó su sangre por ti para rescatarte, pero luego fue sepultado, pero Él vive porque resucitó. El primero en resucitar, después seremos los que creímos en Él. Y por eso hoy quiero darte la oportunidad de que tú digas, sí, Señor. Sí, Señor, yo creo en ti y hoy me arrepiento. Si tú quieres orar para que Jesús venga a tu vida, invitar, abrir las puertas de tu corazón, ora conmigo. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti
para pedirte perdón por todos mis pecados. He hecho maldades, Señor. He hecho cosas que nunca debía hacer. Y tú lo sabes. Desde niño he pecado, desde niña he pecado. Dios mío, perdóname, perdóname. Y gracias te doy, Señor Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre allí para pagar el precio de mi rescate. Hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser y te recibo como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Creador y hoy te entrego mi vida. Quiero, Señor, que tú me guíes, que tú me enseñes, que tú, mi Señor, me redargullas por medio del Espíritu Santo y ayúdame a arrepentirme de todo aquello de lo que no me acuerdo ahora. Gracias, Dios mío, gracias. Te alabo y te bendigo porque eres tú quien me rescata. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Y tengo que decirte algo muy especial. Esos pecados, esos vicios, Dios ha roto esas cadenas. Y tú tienes ahora la fortaleza para decir, no lo voy a hacer más. Ya no quiero. Yo dejé de fumar en un solo día. No podía, pero lo hice en un solo día porque estaba destruyendo mis pulmones. Y así, cualquier esclavitud de pecado, clama a Dios, dile, Dios mío, ayúdame a no pecar, ayúdame, y Él te va a ayudar. Y tengo en pantalla unos cursos que estamos dando de la Biblia, y esto es muy importante, estudiar la Biblia. Porque si no la estudias, no vas a conocer a Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, poderosa. Esa palabra poderosa de Dios en ti. Y la fe se alimenta por medio de la palabra de Dios. Ahí tenemos verdades básicas especialmente para ti. Los otros cursos para los que están avanzando y tienes toda la información, la dirección de correo electrónico, tienes el número telefónico para comunicarte con nosotros por medio de WhatsApp. Mandas un mensaje de WhatsApp y te estaremos respondiendo. Tómale una foto para que no te vayas a olvidar. Y tenemos también en pantalla las actividades de la Misión Bíblica Carismática para que donde quiera que estés, en la ciudad que te encuentres, ponte en contacto con nosotros y nosotros podamos coordinar para que tú puedas entrar a estas actividades. Y bueno, llega el momento de despedirnos, pero antes un muy fuerte abrazo a aquellos que por primera vez han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Ustedes van a ver milagros, porque Dios es grande, es inmensamente grande, más grande de lo que podemos imaginar. Él sigue haciendo milagros todos los días, haciendo milagros. Seamos siempre agradecidos a Él por todo lo que Él nos ha dado. Aquellos milagros que hemos visto y que hemos dicho gracias Dios mío algunos días y luego nos hemos olvidado. No seamos ingratos a Dios. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Dios mío, gracias por cada una de estas personas que el día de hoy
por la fe que tienen, te han recibido como su Señor y Salvador. Te pedimos juntos que tú los guíes, que tú les enseñes, fortalece su fe, mi Señor, y ellos vengan a ser hijos tuyos de tal manera que sean fieles a ti, hijos fieles, no hijos ingratos, sino fieles, que te sigan a ti. Gracias, Dios mío, y gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por la creación que nos rodea. Gracias por todo lo que vemos en la tierra que tú creaste. Gracias porque cada día comemos de esa creación. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo y decimos todos, gracias, Señor. Es maravilloso estudiar la Biblia y entenderla y quedarnos pensando en lo que hemos leído y lo que hemos escuchado. Les mando un fuerte abrazo a cada uno y un beso muy grande. Chao.